Son conscientes del enorme esfuerzo de país que todos debemos hacer ahora para combatir el virus y para reconstruirlo después económica y socialmente. China. Now, MPs are warning that China's efforts to downplay the coronavirus pandemic. Cars, trains, and ships sounded their horns across China today as part of a 3-minute moment of reflection. Estamos todos unidos frente al virus. Pandemic. The virus was first detected in Wuhan, China. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, Spain's Prime Minister Pedro Sánchez has extended the lockdown until at least April 25th. And also those people who are infected with the virus. COVID-19 has since spread to nearly every country in the world. Hundreds of thousands of people are going to die. Nos enfrentamos a la mayor crisis sanitaria desde la gripe española de 1918. De eso no cabe duda. Los números hablan por sí solos. Desde los albores de nuestra especie nos hemos enfrentado a incontables obstáculos en nuestro camino, y el SARS-CoV-2 es el principal escollo de los humanos en este momento. Pero, ¿qué produce estas pandemias? ¿Cómo hemos evolucionado para enfrentarnos a ellas? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Entre este vídeo y el próximo, intentaremos dar respuesta a nuestra situación actual. Empecemos. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. De acuerdo con Bill Gates, no estamos listos para la próxima gran epidemia. Y tenía razón. Primero quiero hacer un inciso para resolver 4 términos. Primero, una enfermedad tiene carácter endémico cuando se da de forma regular en un mismo sitio o población. Segundo, un brote epidémico se refiere al incremento de casos en relación a valores normales, o a cuando aparece una enfermedad nueva que supone un riesgo para la salud. Una epidemia es la aparición en una región definida de casos de una enfermedad o de brotes con una frecuencia superior a la normal. Y por último, una pandemia es la afectación de una enfermedad a lo largo de un área geográficamente extensa. Los seres humanos nos hemos enfrentado a multitud de epidemias y pandemias a lo largo de la historia, y estas han terminado por definir quiénes somos hoy en día. En el 430 a.C., la plaga de Atenas acabó con el 25% de la población de la ciudad. Se piensa que la causa fue la viruela o el tifus, y es probable que jugara un factor crucial para que los macedonios pudiesen conquistar Grecia. La plaga antonina, que del 165 después de Cristo hasta el reinado de Comodo provocó una severa crisis en el Imperio Romano de Occidente, favoreció la entrada de pueblos bárbaros por el norte y también permitió la expansión del cristianismo. La peste de Justiniano comenzó en el 541 después de Cristo, con sucesivas recidivas en el tiempo. Se frenó la expansión del Imperio Romano de Oriente hacia Occidente, posibilitando la creación de reinos romano-bárbaros, como los godos, y debilitó al Imperio Persa. Esto provocó que unos 80 años más tarde, el Islam se expandiese por Oriente Medio. La peste negra y sus sucesivas recaídas desde 1347 hasta 1670 fueron epidemias de peste bubónica causadas por Yersinia pestis, una bacteria de una brutalidad nunca antes vista. Parece ser que surgió en Asia Central y se propagó hacia puertos occidentales, donde se distribuyó en barco, y luego por tierra al resto del continente europeo. Se cobró las vidas de en torno al 50% de la población de aquel entonces, y en algunos lugares como Bremen o Hamburgo, la peste se llevó por delante al 60 o al 70% de la población. Se iniciaron persecuciones de minorías, se innovó en la forma de trabajar, y surgieron nuevos mecanismos. El Renacimiento empezó a ver la luz, y se cree que la enfermedad aumentó la transmisión de una mutación más común en la población europea, que nos protege mejor contra el VIH, la viruela y la peste. La gripe española, el ébola, el VIH, el SARS, la gripe A, el MERS, el Zika y hoy el SARS-CoV-2
han cambiado la historia de una manera que todavía no alcanzamos a entender. Empecemos ahora sí a hablar de culpables. Todo comienza en un mundo invisible al ojo humano, con los microbios, los primeros seres en habitar la Tierra. Desde un lago repleto de sal, en zonas extremadamente calientes o en el más helado de los paisajes, hasta en nuestro propio interior, donde hay más microorganismos que células propias. Pero de todos estos, solo unos pocos tienen capacidad de provocar enfermedades, los patógenos. Estos tienen la capacidad de dañar y matar a nuestras células. Síntomas como la tos, la fiebre, los estornudos o la diarrea son en realidad manifestaciones de una lucha en nuestro interior. Aunque algunos pueden esquivar e incluso superar en fuerza nuestro sistema inmunológico y matarnos. Dentro de todos los microorganismos encontramos dos tipos de microbios capaces de causar pandemias, las bacterias y los virus. Su cualidad más destacada para conseguir expandirse es su capacidad de contagio. Estos seres están especialmente bien adaptados para saltar entre individuos e incluso entre especies. Los virus tienen una excelente capacidad para esto último, y cuando esto sucede se les denomina virus zoonóticos, es decir, desarrollan la capacidad de infectar a más de una especie animal y desarrollar su ciclo vital en su interior. Como bien sabemos, la gripe aviar viene de las aves y la gripe porcina de los cerdos. El VIH proviene de los chimpancés, el ébola de los murciélagos, el MERS de los dromedarios y el SARS, en última instancia, de las jinetas. Estas enfermedades estaban contenidas dentro de estas especies de animales. Pero si el virus sufre la mutación pertinente y se da las condiciones correctas, puede llegar a infectar a otras especies. Normalmente, los virus zoonóticos tienen una alta capacidad de mutación en su genoma, y de esta forma puede generarse uno que sea capaz de evadir el sistema inmune de la nueva especie que infecta. Pura evolución y adaptación, señores. Cuando estas condiciones se dan, nos encontramos ante un nuevo enemigo con efectos que pueden llegar a ser catastróficos. Fijémonos en la gripe española de 1918. Aunque no se sabe muy bien su origen, se sospecha que vino desde Estados Unidos hasta Europa. En una granja de Kansas coincidieron una ave con gripe aviar y un humano con una cepa determinada de gripe estacional. Ambos virus no podían infectar a la especie contraria, pero sí a un animal entre medias, un cerdo, donde podría haberse dado recombinación genética, creando así una nueva especie de virus, el H1N1, un virus zoonótico con capacidad de infectar a humanos. Y las partes pertenecientes al virus de la gripe aviar le permitieron esquivar el sistema inmunológico. El 4 de marzo de 1918, un cocinero en Camp Houston, en Kansas, fue uno de los primeros casos en la historia de gripe española. En 3 semanas, 1.100 soldados habían sido hospitalizados y miles estaban infectados. El bicho pegaba fuertísimo. Se estima que este virus mató entre 50 y 100 millones de personas a lo largo de 2 años. El nombre de gripe española le viene dado porque las primeras noticias acerca del virus vinieron desde España, a pesar de que ya se sabía en otros países. Estos censuraron la información para que no decayese la moral de las tropas en las trincheras. Una enfermedad se puede clasificar en 2 escalas, por su capacidad de contagio, o R0, y por su letalidad. Aquí vemos al virus que causa la gripe común. Este es el causante de la gripe aviar. Y este, la mutación que provocó la gripe española. Era tan contagiosa que al transmitirse por el aire, infectaba a cualquiera que lo inhalara. Logró llegar a 1 de cada 3 personas en la Tierra y mató a un 5% de la población mundial. El factor clave de que esto sucediera fue la tecnología humana. Enviando y trayendo soldados hasta y desde enfrente, permitió la rápida escalada del virus a prácticamente todos los países del mundo. También sucedió con la peste negra, que llegó a Europa en barco desde Asia durante el siglo XIV. Las putas ratas colega. Consistía en 2 enfermedades. La peste bubónica mataría al 60% de las personas que la contrajeron. Y la peste neumónica mató a todo el pobre desgraciado que lo pillaba. Después llegó la viruela, mucho más infecciosa, pero menos letal, matando al 30% de las personas que la contraían. Se estima que solo en el siglo XX mató a 400 millones de personas. Otras enfermedades también se convirtieron en pandemias. Tuberculosis, polio, tifoides, VIH, sarampión, cólera. Pero aprendimos a defendernos. Con la peste negra surgió la cuarentena,
un periodo de 40 días de aislamiento que se le aplicaba a personas y bienes sospechosos de portar la peste bubónica en Venecia. Después inventamos los microscopios, que nos permitieron ver por primera vez alguno de estos enemigos invisibles. Con el descubrimiento de los antibióticos fuimos capaces de tratar estas enfermedades, bajar su letalidad e incluso erradicarlas. En 1796, Edward Jenner observó que las recolectoras de leche adquirían la viruela bovina y después quedaban a salvo de la viruela común, y puso en práctica el uso de vacunas contra la viruela, uno de los mayores saltos en la medicina moderna. Las vacunas funcionan de este modo: se inyectan proteínas características del virus, pero no el virus. El cuerpo detecta esos agentes extraños y desarrolla una manera de neutralizarlos, los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que responden de forma específica a proteínas en concreto y tienen la capacidad de neutralizar el virus adheriéndose a esas proteínas. Con un sistema inmunológico que ha reconocido y desarrollado una forma de identificar las proteínas de un determinado virus, se queda mejor protegido contra futuras infecciones, ya que cuenta con memoria inmunológica que le permite resolver de forma más rápida y potente una infección. De ahí la importancia de la vacunación. Una población con inmunidad a un virus no permite su propagación. De esta forma, se erradicó la viruela en 1980. El polio y el sarampión lo siguieron. Los antirretrovirales hicieron que el VIH se mantuviese bajo control y tuviese casi nula posibilidad de infectar, además de disminuir su capacidad letal. Y es más, hace apenas un mes se dio la segunda persona en el mundo que se había curado de VIH. Tenemos que sumar a estas armas, además, la mejora de las comunicaciones, sobre todo Internet, porque nos brindan la posibilidad de detectar y detener antes la propagación de estas enfermedades. Un estudio de Royal Society nos muestra que, aunque el número de casos per cápita esté disminuyendo, el número de brotes y de diferentes clases de enfermedades está aumentando, y en mayor medida por la aparición de nuevas zoonosis. Pero el estudio también muestra que menos de esas enfermedades zoonóticas causan los brotes, según avanza el tiempo. Aún así, siguen siendo un riesgo. Desconocemos la amplia mayoría de los virus presentes en la naturaleza y no tenemos una vacuna contra todos ellos. Ese es el riesgo, la potencial letalidad de uno de ellos y nuestra incapacidad para poder pararlo. La OMS bautizó esta enfermedad como enfermedad X, el mayor peligro para la humanidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el contexto que vamos creando con respecto al surgimiento del COVID-19. En el próximo vídeo trataremos su verdadero origen y qué ha pasado para llegar hasta donde estamos. Si queréis más contenido, podéis darle un buen like al vídeo, comentar, compartir y suscribiros al canal. Así que dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. REM fuera. Let's say China. 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 China.